Hola, Hola, ¿qué tal, profe? ¿Todo bien? ¿Me muy escuchas? ¿Me ves bien. bien? Te escucho y te veo ¿Se puede bien. un poquitito más tu rostro para que se centre? Un poquitito más abajo. Ahí, perfecto. Ahí está bien. Bueno, ahí ya está. Bueno, gente, hoy estoy con la escritora María Gloria Pereira. Ella es una escritora que se encarga de hacer traducciones en guaraní, pero también escribe muchísimos cuentos, historias fantásticas. Por ejemplo, ella hizo la traducción del Principito y de Mafalda al guaraní, y fue noticia mundial por ese hecho, valorando siempre la segunda lengua de Paraguay, ¿no? Bueno, gente, acá estoy, María Gloria, bienvenida. Gracias, Mike, por la invitación y aquí estoy dispuesta para el conversatorio que se retrasó un poco debido al mal tiempo. Devido ao mal tempo, claro, está uma tormenta tremenda nessa última hora. Amor Down é o último livro, não? Que são cuentos, não? Llama a atenção por el nombre, aí temos. Llama a atenção por el nombre, pero não se trata solamente de isso, não? Explícame um pouco como são os cuentos de Amor Down, que são bastante interessantes por lo que eu estive vendo. Bueno, el título es bastante llamativo, pero de hecho creo que mi teléfono va corriendo de mí. Ahí está. Eh, Uno de los cuentos se titula Down. Y el libro contiene una serie de relatos que tienen mucha relación con la vida cotidiana, con las emociones, encuentros y desencuentros que tenemos como seres humanos. ¿Y por qué le puse el título? Porque yo creo que la expresión amor down primero llama la atención porque quienes convivimos con personas con síndrome de Down a veces creemos que son niños eternos o niñas eternas, que no crecen, que sus emociones son siempre infantiles, pero sin embargo ellos también aman, se enamoran, se desencantan. Bueno, y el cuento relata una de esas historias de un joven Down que se enamoró y bueno, el amor de sus amores, se casó con su novio. Bueno, toda la historia que él vivió se relata en uno de los cuentos. É, sim, é algo que se invisibiliza muito, não, Ujú. Maria Glória, porque não se sabe muito deles, não há muita literatura sobre as pessoas com Down, e isso Sí, dificulta até que podamos entender melhor, não? Pero el niño, el niño, la persona de tu cuento en este cuento del amor Down es ficticio, ¿no? Si bien existió, pero el cuento es ficticio, ¿no? Es parte de tu imaginación, ¿no? sí, en realidad, por lo menos en lo que a mí respecta, mis relatos parten siempre de alguna experiencia, de algo que ocurrió y al cual yo le voy agregando elementos. O sea, es una mezcla de una inspiración en un personaje real. En el caso de Amor Down, el joven del cuento existe, solo que la historia no sucedió tal como está relatado. Está mezclado con mucha fantasía. Pero sí existe, es un joven que sí se enamoró de otra joven, ¿verdad? Que fue un amor imposible. Solamente que el agregado de los detalles, el escenario y un montón de situaciones son ficción. Y en la mayoría de los relatos míos es así, porque escuché que alguien comentó algo alguna vez, me llamó la atención, o experiencias de infancia, experiencias de otras personas. Muy pocos relatos son totalmente ficticios. Siempre hay algo que uno escuchó en algún momento. Alguito, claro que... No, y Sí. aparte que a mí me gusta hablando todavía sobre el tema Down, hace un tiempo atrás vi una propaganda en Brasil que estaba una persona con síndrome de Down, mostraba, ¿no? Estaba atendiendo, era mesera, ¿no? Y en una cafetería. Y la cámara se desloca, ¿no? Se mueve a otro lado, pero se escucha que se cayó un montón de cosas, ¿no? Se reventó ahí una bandeja, se cayó toda la comida que era para una pareja.
y luego vuelve la cámara, muestra la mesera con síndrome de Down trabajando, entregando a otra mesa, y una persona común, por así decir, juntando porque ella fue la que echó las cosas, ¿no? Y no la persona con Down. ¿No? A mí me encantó el enfoque porque eso falta, ¿no? Que le encaremos como personas, ¿no? Que si bien tiene alguna limitación, pero son como nosotros también de cierta manera, ¿no? Sí, tienen muchas potencialidades. Un poco para hacer este relato, yo leí sobre los chicos Down para no herir sensibilidades, para no equivocarme también en el enfoque. Y yo me di cuenta de que no hay tanta información acerca de los Down accesible a cualquiera, digamos. Uno tiene que buscar la información. Y por otro lado, hay como 4 grados o 4 niveles de síndrome de Down, del 1 al 4, digamos. El cuarto sería como el más grave, que requiere más tratamiento, que requiere más atención. Pero en general, del 1 al 3, son personas que pueden llevar una vida normal, tener un trabajo, estudiar, etcétera. De hecho, la foto de la tapa es el sobrino de una amiga y él desarrolló todas sus potencialidades, habla, escribe sin problemas e incluso tiene un trabajo. Es decir, que hay personas que dependiendo de la atención que se les da desde temprano, potenciando todas sus habilidades, puede llegar a su plenitud como persona. Perfecto. Son Ujú. ¿Cuántos cuentos son en este libro? En Amor Down son 7 cuentos. Siete cuentos. Son, Contame el del eh, bombero, un poco, ese también es bastante interesante. son 7 cuentos y el último creo que es el del bombero, si no me equivoco. Bueno, era el bombero, es en realidad la pregunta. Y parte de la experiencia que yo creo que a muchos les ha tocado vivir de escuchar el famoso yacaré, ¿verdad? Eh, el varón que llega a la casa de la amada escondida por alguna razón, porque no puede llegar a plena luz del día, porque no le permiten, no le aceptan, bueno. El caso era de una familia muy humilde, a quien los padres cuidaban muchísimo, los hijos no tenían luz eléctrica, vivían en una vivienda muy precaria y era una noche de tormenta como la de esta noche, pero un poco peor. Y una de las chicas de la casa, una de las hermanas, tenía un noviecito no aceptado por la familia, porque era morochito, porque era pobre, porque bueno, ellos querían algo mejor, porque siendo pobres querían que la familia pudiera tener acceso a otro nivel de vida a través de un ascenso social, digamos. Pero Un futuro mejor, tenían como la, se dice. tenían la costumbre de acostarse todos para dormir y la hermana mayor contaba cuentos de terror normalmente para asustar a sus hermanos y que todos duerman pronto. Y esa noche no fue la excepción. Contaron un cuento de terror y al rato con la tormenta entró el agua, se inundó la casa que es muy humilde. Y entonces en ese contexto, con el susto y todo lo demás, vieron una figura con forma de bombero acercándose a la casa que además era de empalizada nomás así de madera y que dejaba abertura como para ver lo que había afuera, o sea, en los rayos de la tormenta, el agua, todo se podía ver. Y en eso ven una sombra y se asustaron mucho, pero quedó la duda de si era el bombero o era el bomberito, ¿verdad? O era el El novio, pomberista. la cita de la hermana que La, venía. ah, bueno, las demás historias, dame el título y vamos a dar también, porque este es tu último trabajo, ¿no, María Gloria? Para que la No, gente no, también, no, donde la gente puede querer. No es el último, pues no, fue no, es lanzado el recién, último. ¿no? No, esto es el último en términos de cuento, digamos, pero yo empecé también este año a trabajar. Quiero nomás hacer la aclaración porque seguramente están viendo el sello editorial. Yo trabajo con Servilibro, casi exclusivamente con Servilibro. Entonces, si por ahí están interesados, www, entrar a Servilibro para revisar. Pero lo último, que este es el penúltimo, una serie de cuentos infantiles
que normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a las fábulas antiguas de Esopo, a las de Fontaine, etcétera. Y estas son fábulas de hoy en las que los relatos son para niños pequeños, son relatos muy cortitos, con dibujos muy atractivos. Enzo Pertile se encargó de hacer los dibujos, con una guía didáctica, pero a diferencia de las fábulas tradicionales, estas no tienen su moraleja. ¿Por qué? Porque la intención es que al leer el texto, el niño con el adulto que le toque, con quien le toque leer, puedan juntos elaborar la moraleja, porque creo que ese es un proceso que ayuda mucho al pensamiento crítico, a la comprensión de la realidad, a profundizar el conocimiento. Entonces, esto. Pero lo último que sacamos y que vamos a lanzar próximamente también por las redes Es muy sociales. interesante eso de que no haya, sí, es muy interesante que no haya término más, que no haya moraleja, porque eso desarrolla bastante. ¿Sabes que, el cine en los años 20 no había final feliz? ¿No? Uh-huh. Empezaron a tener final feliz en las películas de Hollywood por una imposición, ¿no? Era un Por modelo una que se cosa instaló, más. digamos. Era algo así, bueno, los Sí. grupos católicos decían, no, tiene que tener algo feliz y bueno, y así. Me mostraba, sí, me mostraba, ese es el último, ¿no? Ese No, también ese es el disponible, penúltimo. ese es el penúltimo, ya me estaba confundiendo. Pero bueno, no importa, trajiste todos, vamos uno por uno. El que me mostraste, el otro, el que tiene un... Sí, bueno, esto y bueno, yo resalto lo de la guía didáctica porque como estamos en pandemia, muchas familias quieren tener algo con que pasar el tiempo con los más pequeños, ¿verdad? Y hay unas preguntas guías para que los adultos hagan a los pequeños y con el tema de la moraleja, es evidente que hay alguna enseñanza en el texto, pero no siempre es la enseñanza que el escritor ha pensado. Entonces, a mí me ha tocado en los años de enseñanza descubrir que los jóvenes, según su experiencia propia, descubren muchas otras moralejas, muchos cuentos. Entonces, ellos enriquecen la historia. Por eso preferí dejar esto sin la moraleja escrita de ellos. Bueno, pero lo Muy último, interesante. es el tomo número 10 de la serie Mundo Guaraní que se llama India Juliana. Este es un India tomo, Juliana, una guerrera sí, fantástica. Muy una guerrera interesante esta historia. fantástica. India Juliana, Cuña Paraguay. Lo que nosotros hacemos aquí es cómic. Estos son cómics que son 10 tomos. Voy pasando las tapas. Sí. Hay leyendas bilingües, cómics sobre folclore del Paraguay que también trae una parte informativa. Un cómic sobre Adubura Putá, que es la poesía mítica más importante de los guaraníes. Un poco sobre la cultura paita huiterán. Los país estuvieron de moda un tiempo en las redes sociales por el tema del secuestro y bueno, todo lo que la comunidad hizo para movilizarse. Plata y Wiwil es también un cómic, una historieta. Algo sobre la cultura H de los guaraníes, ¿Cómo se llama? La cultura. Sí, cultura H perfecto. del Paraguay, la cultura Paraguay. guaraní del Paraguay y algo sobre la medicina guaraní, los aportes de la fitoterapia, que creo que es lo que el paraguayo común más sabe, los remedios yuyos, qué propiedades tienen, para qué sirve, etcétera. Entonces, ese es un tomo dedicado a esto. Pero este es el último y con esto cerramos los 10 tomos y vamos a lanzar la India Juliana en un lanzamiento, digamos, por las redes, porque nos parece que la India Juliana tuvo... La gente al escuchar su nombre pregunta si es mito, si es leyenda, si realmente existió. Nosotros recopilamos información, acudimos a fuentes históricas, entonces esto está bastante sólido en términos de Bien fundamento sólido, histórico, claro. pero todo lo que relata ahí es pura fantasía, o sea, es ficción. Y bueno, la vemos un poco violenta porque evidentemente mató a su amo, ¿verdad? Pero en realidad fue la única mujer que alzó su voz en los primeros tiempos de la colonia contra Fue la toda la... primera feminista de verdad, ¿no? Ay, sí, es lo que Por decimos, así porque decir, ¿no? Por así. sí, por así decirlo, porque trató de unir a las otras indias para levantarse contra la opresión que sufrían y realmente eran muy oprimidas, sufrían maltratos innumerables. De eso hay constancia en los documentos históricos.
Sí, sí, perfecto. María Gloria, ¿vos tenés idea de cuántos libros ya escribiste? ¿O ya perdiste Bueno, la cuenta? con estos son 10 tomos que son creaciones mías. Me inauguré como directora de colección, como guionista y un poco como investigadora porque cada uno de los materiales requirió mucho tiempo de investigación. También reforcé la parte de traducción. Luego tengo los 10 tomos de Mafalda, con eso ya son De 20. Mafalda, claro. Sí, Mafalda Guaranime, que son 10 tomos, aquí Sí, están en una cajita. sí, justamente Con quisiera hablar después ilustración. también de Mafalda y del Sí, Principito también tenés, ¿no? también El Príncipe y una El traducción, Príncipe. incluso con una ropa paraguaya para la tapa, y luego la traducción también de un cuento de un escritor costarricense, Bernard Muñoz, que aportamos también para la... Acá está, viste, la curiosidad no es solamente mía. ¿Cuántos libros ya hizo acá? Pregunta. Son 20, 22, Acá está 24, contando, eres 26, muchísimos. 27 aproximadamente. María Gloria, rescataste un punto muy bien y yo también como escritor sé cómo es. Cada libro lleva mucho tiempo. Por más que no vayas a retratar todo lo que vos estudiaste o lo que investigaste, es muy importante para que Sí, tenga esa solidez, ¿no? Para que no quede cable suelto, porque sí lo van a leer personas que entienden, ¿no? O personas que tienen conocimientos, ¿no? Y entonces es muy importante tener esa responsabilidad. Eh, ¿Cómo surgió la idea de hacer Mafalda en guaraní? Es fantástico. Creo que con eso te valió ser noticia mundial, ¿no? Creo que fue con eso, sí. ¿no? Con Mafalda. Si alguna fama Y tengo, se la con debo a Mafalda. a Mafalda, ¿y cómo recibió Kino? Que, Bueno, les cuento el inicio. En el año 2017, eh, la Embajada Argentina en Paraguay estaba viendo de qué modo concretar el programa sur de la Cancillería Argentina de traducción de obras argentinas a otras lenguas. Ellos tenían un fondo de financiación y se habían dado cuenta que hasta el momento no se había traducido nada desde ese proyecto al guaraní. Entonces, obras argentinas, obras de escritores argentinos al guaraní. Y la señora Vidal Sánchez de la editorial Libro presentó un proyecto para la traducción, pero antes se reunió con ellos para conversar sobre qué sería viable, porque ellos estaban interesados en hacer algo que pudiera ser útil a todos, ¿verdad? Y de ahí surgió la idea de que la primera obra con ese proyecto fuese Mafalda Guaraní. Se aprobó la idea y bueno, cuando aquello se confirmó, la señora Vidal Sánchez me llamó por teléfono para ofrecerme la posibilidad de hacer la traducción. Y yo recuerdo que ella me hizo la llamada telefónica y antes de que termine le dije, sí, voy a hacer. Me di cuenta al instante en que ella iba describiendo el proyecto, lo importante que sería para la lengua guaraní contar con Mafalda al guaraní, una lengua indígena, la primera lengua indígena en la cual se traduce totalmente los 10 tomos, porque hay tiras y hay capítulos traducidos al quechua, al aymara, pero el guaraní es la única lengua en la que los 10 tomos han sido y, totalmente traducidos. y aparte es la única lengua oficial, ¿no? Es nuestra lengua oficial y es una lengua que a pesar de ser oficial desde la Constitución del 92 todavía necesita proyectarse hacia el uso normal en todos los contextos, porque como te darás cuenta, los paraguayos hablamos guaraní en todos lados, pero en la escritura no estamos así como tan bien posicionados. Hablo de los Excelente punto. musicales y todo eso, sí. Excelente punto. Hoy en día ya hay una mayor exigencia, creo que los funcionarios públicos que Sí, deben manejar el guaraní, ¿no? Y todo eso, pero es sí. como dijiste, un proceso lento. ¿Cómo Por fue la la vía elección de los cómo fue la elección de de los diestros, de las historias? ¿Cómo hiciste ese filtro? Porque hay muchas cosas, Mafalda tiene muchísimo material, ¿no? ¿Cómo fue elegir qué deja fuera, qué no? Bueno, no dejamos fuera nada porque hicimos los 10 tomos que la editorial de la Flor de Argentina organizó, digamos, la editorial Organizó, sí, con la que perfecto. trabajo.
Y son los 10 tomos que han sido traducidos a más de 30 lenguas hasta la fecha. Entonces, Allá es predeterminado, entonces no es que ustedes agarraron y no, no, él está todo nosotros perfecto. soñamos, nosotros soñamos con que, bueno, Mafalda iba a estar vestida con tripó y con su chipá y que iba a irse de vacaciones en San Bernardino y en el Mar del Plata, que iba a vivir a lo mejor en Caguazú. Pero en la primera sesión ya nos rompieron los globitos porque el formato es único. Porque la traducción Por de eso. Mafalda a otras lenguas mantiene los globitos, la estructura, los personajes y el lugar, por lo tanto, Mafalda y sus amigos seguirían estando en Buenos Aires, serían siendo de clase media, estaríamos hablando todavía de los vídeos, la radio, la televisión, serían los medios tecnológicos más modernos que tenían, etcétera. Pero eso no fue un problema porque realmente Mafalda con todo lo que vivió con su familia y sus amigos, refleja toda la historia de Latinoamérica. Lo que nosotros vivimos en Latinoamérica está reflejado en Mafalda. Es Por lo así. tanto, sí, había ya un puente intercultural tendido para la traducción y nosotros en Paraguay estamos, los de mi edad por lo menos, familiarizados mucho con Mafalda. Y la enorme alegría para nosotros fue hacer que Mafalda pueda hablar en guaraní y que haya una generación de jóvenes que pueda acceder a Mafalda en guaraní, lo cual para nosotros es el aporte más valioso. Siempre decimos que la señora Vidalia, que fue la que tuvo la idea y la luz, se le prendió la lucecita de que sea Mafalda y no otro, tuvo una gran inspiración y fue una gran acertada. No, sin dudas. La gente le encantó. La recepción fue fantástica, ¿no? Así, ¿Tenés una idea de cuánto se vendió hasta ahora? ¿No? no, no tengo idea de las ventas porque no sigo mucho la parte comercial, digamos, pero sí No, te no, puedo no, no, no. sí, tuvo mucha repercusión. En el año del lanzamiento, desde el inicio del año, o sea, en el año del lanzamiento del proyecto hasta el cierre en el que presentamos los 10 tomos, tuvimos repercusión mundial. Todas las más importantes cadenas de información, los medios más importantes se hicieron eco de Mafalda. Se hicieron eco, sí. Y cuando estuvimos en Buenos Aires en el 2017, fuimos tapa de diario al día siguiente. Y yo tengo la fotografía de eso porque Clarín es uno de los diarios más grandes allá y fuimos tapa con Mafalda Guaraní, ¿verdad? Pero mi experiencia con Kino es lo que yo siempre relato porque me marcó profundamente y lo tengo como un recuerdo muy, muy grato. Cuando en el 2017, en noviembre, el 9 de noviembre concretamente, íbamos a hacer la presentación y me confirmaron que Kino iba a estar, yo no lo podía creer porque yo, bueno, sabía de Kino, leí mucho, mucho de Kino en este tiempo en el que empecé la traducción. Tenía hechos apenas los 2 tomos de los 10, pero me dijo la señora Vidalia que iba a estar Kino. Bueno, llegamos al hotel en Buenos Aires y esa noche no pude dormir. Digo, voy a ver a Kino, ¿será que va a venir? Porque ya sabíamos que él estaba enfermo, estaba en silla de ruedas, pero nos confirmaron. Entonces, fue simpática la anécdota que yo viví allí, porque nosotros llegamos al edificio de la OEI, eso estaba lleno, estaba copado, todo el auditorio lleno, y los periodistas hacían fila para entrevistarme. Yo fui estrella por un día, ¿verdad? Y estaban ahí los medios, todo para entrevistarme, y bueno, yo aquí, fotos allá, hasta que se abrió el ascensor, vino llegando aquí, ¿no? Y ¡shum! Todito se fue a montar él, ¿verdad? Yo también. Y la experiencia fue impactante porque le acompañamos desde el ascensor hasta la entrada al salón auditorio y la gente le aplaudió, pero a rabiar, y muchos se pusieron de pie para aplaudirle, él estuvo demasiado contento, muy bien, pero se sentó en primera fila. Y nosotros arriba hicimos toda la presentación y al terminar la presentación le dijo a Julieta Colombo, su sobrina, que es su representante, que quería hablar con la traductora, así que nos fuimos con la señora Vidalia, las dos muy emocionadas, y nos acercamos. Y yo tengo una fotografía de ese momento, él me toma de las manos, así suavemente, me dice gracias. Y yo era la agradecida, en realidad yo estaba muy emocionada, yo no sé ni qué es lo que le respondí, ¿verdad? Estaba muy emocionada. Y después me tiró así para acercarme a él otra vez y me dijo, ¿cómo se dice? Gracias en guaraní, quiero agradecer a la gente. Y abullé le dije, ¿verdad?
Pero yo supongo que como yo estaba luego muy emocionada, lo dije muy despacito. Y me dijo, ¿cómo se dice? Le volví a repetir y me dijo, no hay algo más fácil. Era imposible la AUYEL, era difícil pronunciar. Entonces le dije, hay un saludo general que se usa que es Maitei, le dije entonces, ah sí, ese me animó Maitei. Pronunció despacito y se dio vuelta hacia la gente que le estaba rodeando y le dijo Maitei. Y ese fue el título del diario, del Maitei de Mafalda, ¿verdad? A través de China. Y esa sensación de haber estado cerca de un genio, porque realmente Kino es un genio, todo lo que él supo transmitir a través de unas tiras, cómo hizo toda la resistencia que se hizo, hablar de E filosofía sigue sendo tão atual também, verdade, Maria Glória? tan actual, tan actual. Y nos identificamos porque todos los procesos que vivió Mafalda allí fueron procesos que vivimos nosotros, ¿verdad? Así es que uno puede trasladar contenidos de Mafalda a la realidad de hoy y siguen tan vigentes como entonces. Ah, é uma experiência fantástica. Sí, El mucho. Príncipe I, El Príncipe I. Mostrarme um pouco aí, tenés como, aí está. Esta es Bueno, esse, la segunda edición corregida de Príncipe I, en la cual decidimos ponerle la etapa que hizo Enzo Pertile en homenaje al Príncipe I paraguayo. Y tuviste um pré-processo, não? Porque você hizo a tradução do francês ao espanhol, não? sí, se Tengo hizo la entendido, y traducción de ahí, del francés sí, al castellano paraguayo que lo hizo Elvira Yurrita. claro, al español Yo, paraguayo, al castellano paraguayo, perfecto. y yo utilicé la versión de Elvira Yurrita para la traducción al guaraní, ¿verdad? Entonces, lo fui haciendo al par que otros trabajos, pero apasionante, porque todos sabemos la riqueza del Principito, el gran filósofo de la vida, el que nos enseñó que lo esencial es invisible a los ojos. Yo leí El Principito en la adolescencia, lo volví a leer en formación docente, y luego de adulta siempre las frases del Principito estuvieron ahí en mi vida. Entonces, para mí ha sido también un ¿Y logro. No es cómo? la primera traducción, o sea, hubo antes otra traducción que yo desconocía, que se hizo mucho antes de la oficialización del alfabeto guaraní y todo eso. Por lo tanto, esto está ajustado a las normas actuales de la lengua guaraní y esas cosas. En el momento de escribir, porque sabemos que, si bien claro, el guaraní tiene toda una estructura, ¿no? También está toda la parte onomatopeica, ¿no? Que da un condimento extra al guaraní, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando decía Antoine, Antoine, ¿no? Preservar el nombre, ¿no? Preservar el mismo nombre original, pero le das un condimento, porque el principio también tiene algunas cosas muy así expresivas, ¿no? Sí, así es. De hecho, es una prosa totalmente poética, con mucho contenido humanitario, humano, es muy humano. Y bueno, la opción que nosotros con la editorial Servilibro hemos tomado es hacer que el guaraní que se utilice no se aleje del guaraní de la lengua original, digamos. O sea, el castellano en el que se traduce, primero el francés que se utilizó es una lengua ajustada a las normas, digamos, una lengua bastante bien trabajada, bien literaria. La traducción al castellano sigue ese mismo orden. Por lo tanto, en guaraní no podíamos utilizar un guaraní demasiado coloquial tampoco. Teníamos que Claro, claro. utilizar un guaraní más Por eso literario, dije que tiene una estructura bien, claro. sí, más trabajada, una lengua literaria, pero que se pudiese comprender. Por lo tanto, si hubo necesidad de incorporar algunos préstamos, lo hicimos, pero así como con Mafalda también, si teníamos que recuperar algún vocablo del guaraní que todavía se comprende, pero que cayó en desuso, también lo hemos hecho. Entonces, esa opción está. Y en la tapa del Principito está la frase más célebre de él: Ñanderesawi, Oñemí, Umiñanembojeco de Añetuda. Es decir, lo esencial es invisible a los ojos. Es invisible a los ojos. Sí. Sí. Todo esto lo Eh, pueden encontrar en la editorial Servilibro. ¿Cuál sería el próximo desafío? ¿Don Quijote? ¿Te animás a hacer Don Quijote en guaraní? Don Quijote en guaraní ya está, ya se hizo. Ya hay.
Sí, ¿Quién, ya eso quién lo hizo? hizo Bartomeu Meliá, también lo hizo Félix de Guarania, o sea, hay dos traducciones, una Ah, Félix de adaptada Guarani, sí, tener razón, tener y razón. también País Meliá, o sea, hay dos traducciones con enfoques diferentes, pero son dos que ya existen. Pero hay muchas obras ya traducidas al guaraní fuera de lo que yo te estoy mencionando. Félix de Guarani fue un gran traductor, de hecho, al guaraní también. Sí, Sí. y tenés algún próximo desafío? Bueno, nosotros ahora estamos abocados con la editorial Servilibro a la producción de materiales para niños y para jóvenes. Entonces, como yo tengo mucha creatividad para esas cosas, me encanta producir y tengo mucha motivación porque entré en un mundo, en el mundo de la historieta, del cómic, que para mí es un mundo fantástico porque hoy en día pareciera que leer textos largos para los jóvenes es un poco difícil, se torna aburrido. Sin embargo, engancharlos a través de historietas es como tender un puente para atraer lectores, lectores jóvenes que puedan después interesarse y cuando ya tiene el hábito o el interés, proseguir con otros textos. Por lo tanto, creo que el aporte de la editorial en ese sentido de apoyar la producción de historietas es fantástica y estamos en eso. Sigo haciendo traducciones, estoy produciendo materiales, estoy haciendo historietas, estoy totalmente activa a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche y los fines de semana en forma completa. Es, claro, está esa cuestión de poder mantener el enfoque, la atención del joven lector. Ahora, hay algo que me llamó la atención. Siempre se dice, que o paraguayo no lee, que no lee. Lee cuando le interesa y lee mucho cuando le capta la atención. Hace algunos años yo me fui en una feria, me llevaron a un colegio, ¿no? Y, para justamente una feria de libros no colegio. Y me quedé encantado porque los jóvenes que ahí estaban realmente muy interesados en los libros, ¿no? Se quedaron hablando conmigo y todo. Ellos realmente tenían ganas de leer y era si no me engano, en Villa Ares, ¿no? Y ahora te paso la pregunta, ¿se están formando una nueva generación de lectores que puede cambiar ese estigma de que el paraguayo no lee? Mi experiencia acerca de que el paraguayo no lee también es diferente. O sea, yo veo que hay otras formas de lectura que se instalaron también hoy. Veo que muchos jóvenes, por ejemplo, leen desde el celular textos que incluso van creando ellos, van co-creando con otros jóvenes de su misma edad. Son novelas cortas, son textos cortos más que les llaman la atención. La forma de leer es lo que va cambiando en muchos de esos jóvenes, ¿verdad? Pero también meterle hoy en día a jóvenes que están tan interesados en todo lo que es movimiento, color, con los videos y esas cosas, meterle a leer un libro largo como El Quijote, por ejemplo, sería un error. Hay que ir gradualmente instalando el hábito lector y cuanto más pronto Estoy de empecemos, acuerdo, sí. pues, es mucho mejor. Y ya cuando el lector está más maduro, está más preparado y se da cuenta que a través de la lectura puede encontrar muchas herramientas para su propia formación, para consolidar sus saberes, para su vida, digamos, entonces sí ya se larga solo para leer cualquier tipo de material. Por eso es que nosotros apostamos en materiales así como estos para los niños más pequeños. Y la editorial está pensando sacar los próximos materiales también ya con el audio incluido. Entonces le agrega otro valor porque le pueden mostrar los dibujos al mismo tiempo que está escuchando o le puede acompañar a leer y bueno, vamos variando también en la medida en que vamos descubriendo cómo leen los jóvenes de hoy, los niños y los jóvenes de hoy. Hace un par de semanas entrevisté a una escritora argentina que Mm, ella lanzó un libro sobre educación transmedia, que habla ya. justamente de eso, ¿no? De incorporar vários elementos, ¿no? Incluso áudio, hacía tesis por Twitter, ¿no? Fragmentos, o sea, las redes sociales,
y alguien le decía, bueno, pero ¿quién no tiene incorporar en el aula redes sociales? No, no importa. Si no tiene una buena conectividad en el interior, la transmedia puede ser con carteles, con juegos interactivos. Entonces hay muchísimas maneras de poder enseñar y que poder que haya mayor interés, ¿no? Así que perderle el gusto Justamente, a la sí, tecnología. Paulo Coelho recientemente dijo que el escritor que no sepa manejar el Twitter, que se olvide nomás de escribir, ¿no? Que tiene que contextualizar ahí, no sé cuántos caracteres, ¿no? Porque es así, pues, nadie te va a leer un libro largo. Y Sí. también estoy de acuerdo con usted cuando, y es lo que yo manifestaba al principio, es mentira. Yo en carne propia vi, ¿no? Puedo testificar que es mentira que el paraguayo no lee. El paraguayo lee, se interesa, le gusta. Y no, pasó, no le pasó mucho que la gente se quiera hablar con vos y quiere saber más porque no conoce mucho cómo es un escritor. Hay mucha curiosidad, Sí, ¿no? Por saber cómo. tengo anécdotas que quiero compartir. Sí, por Eh, favor. sí, una es que, bueno, en estos tiempos de pandemia, con el tema de no poder hacer las presentaciones al estilo tradicional, hemos incorporado otros medios tecnológicos. Pero me tocó hacer un video, creo que justamente para promocionar esto. Y enviamos por WhatsApp y compartimos. A mí, yo lo hice por compartir con los amigos nada más, pero me dieron retorno enseguida. ¿Y dónde puedo conseguir el libro? ¿Qué contiene el libro? ¿Y cómo es? ¿Y para qué edad? Yo también quiero para mis alumnos, yo quiero para mi hijo, etcétera. Es decir, es contar y atraer la mirada hacia la lectura y la gente se engancha, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, en las ferias del libro, mis experiencias siempre son muy buenas con los lectores. Una anécdota que yo cuento a donde voy es lo que me pasó con Mafalda cuando me tocó presentar en Encarnación, el auditorio estaba lleno, los chicos llevaron los materiales, o sea, se les entregaron los materiales en su escuela, ellos leyeron, hicieron sus trabajos y se fueron a compartir unas representaciones breves, sketch y todo eso. Y ya terminábamos ahí, nos reímos mucho porque, bueno, Mafalda era muy curiosa, ellos estaban encantados con Felipe, lo que representaba a Susanita, bueno, todo eso. Y ya el señor, el encargado estaba por cerrar la presentación y pregunta si todavía alguien quiere hacer alguna pregunta a la señora María Gloria. Y en el fondo una nenita de más o menos 6 7 años levanta la mano y dice, yo le quiero preguntar algo a la autora de Mafalda. ¿Verdad? Primero me pone como autora, que no era. Entonces le pasan el micrófono y dice, yo quiero que la señora me cuente cómo termina la historia de Mafalda. Y nosotros hablamos de historietas, hablamos de viñetas, pero no hablamos de un argumento que tiene inicio, desarrollo y cierre, como es la estructura tradicional de un Claro. relato. Entonces ella se quedó con la curiosidad de que si es un personaje y es una historia, tiene que tener un final, ¿no? Entonces, mientras traían el micrófono del fondo hacia adelante, pensé que le puedo responder a una niña tan pequeña, porque Mafalda es tan especial. Y lo que le respondí es lo que yo realmente creo. Creo que Mafalda es una historia que no tiene fin. Es una historia que siempre se está repitiendo, se está recreando a través de los lectores. Y le dije a La ella, en este historia momento, viva, la sí, historia que está viva. es una historia que está vivida. En este momento, Mafalda, sos vos, le dije. ¿Verdad? Entonces, traté de cerrar lo mejor posible. Pero es eso finalmente. ¿Tenés más algún libro que quedó ahí que no mostré de los tantos? ¿Quedó algo pendiente Bueno, ahí? Están tengo a los libros. mano, tengo a mano un Borel Cureñoy, que son cuentos y poesía castellano-guaraní, lanzado en el 2018. Después las traducciones, entre las traducciones está Por el lo que libro. veo, siempre continúa tu pasión por el Bucuyá, ¿no? Ese es Sí, así es. por la Mi primer portada. libro, Bueno, sí, mi primer libro el guaraní hoy también, ¿verdad? el Guaraní hoy sí tenía el Bucuyá, sí. El otro, me estaba mostrando. Y el otro es el que mostré, el Boral Cureño. Y esto es una serie que no continuó, que va a seguir después, que por eso la tapa ya es característica, digamos. Y así. Y después tenemos
toda la serie que mostré y bueno, creo que es lo que tengo a mano ahora. Y les invitamos a seguir la presentación de India Juliana, que va a ser el 17 de octubre. Voy a 17 estar de outubro. poniendo el correo. Acá esse Vidália, bueno, ella não é Vidália, ela é Maria Glória, pero esse inclui livro de investigação sobre o Guarani. Pregunta Bueno, para el você. primer libro que yo presenté fue el libro El Guaraní Hoy, que es el que, sí, es una investigación sobre el guaraní. Una curiosidad que tenga la gente acerca de cómo es que el guaraní se desarrolla y crece, cómo es que va formando nuevas palabras, dónde encuentra los recursos del guaraní para crecer, está aquí. Son muchos materiales de investigación, fruto de mis cursos de posgrado en guaraní y mucha lectura al respecto, ¿verdad? Entonces, es una lectura bastante amena, está en castellano y los ejemplos están en guaraní porque es para los que tengan curiosidad acerca de cómo funciona la lengua guaraní. Uno de los mitos que había sobre el Guarani, yo no sé si sigue habiendo, pero te hablo cuando yo llegué acá, que estoy hace 30 años, cuando llegué del Brasil. Yo me fui estaba en una reunión, ¿no? Ahí fue, no sé si fue mismo en Servilibro, creo que fue ahí en el centro, ¿no? Y habían varios exponentes, ¿no? Había periodistas y había varios escritores. Y había el mito de que el guaraní perjudicaba el habla del español. No sé si antes había mucho. Y un escritor dijo, no, yo tengo 25.000 horas de grabación en guaraní, ¿no? Y de investigación, ¿no? Y que no afecta de ninguna manera. Había mucho ese mito antes, ¿verdad? Sí. ¿Existe todavía o ya superado? No, todavía pervive un poco, digamos, pero muchísimo, ya se superó bastante, se superó desde la implementación de la educación bilingüe en el año 94. Pero hay mucha gente que cree que hablar una lengua indígena, una lengua salvaje, entre comillas, puede perjudicar y puede hacer que uno hable mal el castellano, ¿verdad? Sin embargo, es todo lo contrario. Cuando uno habla una lengua o dos o más lenguas, eso facilita el aprendizaje de las otras lenguas. No interfiere, sino que facilita. Exactamente, claro. Porque la mente Quanto se más- flexibiliza mucho. Vos que hablas portugués, aprendiste castellano, seguro que también sabes algo ya de guaraní. Sabes que la yo también, está preparada, sí. yo también estudié francés e inglés, ¿no? Y siempre me gusta aprender más y más. Porque Mm, también cuando aprendes a pensar en un idioma, te facilita, sí, ¿no? Te facilita mucho más sí, hablar. Y, y estoy totalmente de acuerdo con usted, porque aprender correctamente el guaraní facilita mucho más a que se pueda hablar también bien el español, ¿no? así mismo es. Lo que pasa es que esa creencia viene de épocas antiguas en las que los dominadores querían controlar al paraguayo y veían que hablando su lengua le era muy difícil controlar totalmente al paraguayo. Entonces quisieron sacar la esencia misma que es su lengua y el centro de todo su ser y su cultura, digamos. Y al sacarle eso, entonces convertirlo en una persona sumisa, fácilmente doblegable, dominable, etcétera. Felizmente, porque la lengua vive y bueno, ahora creo que el guaraní tiene mejores condiciones que muchos años atrás. La paraguayidad en general tuvo un boom en los últimos años, ¿no? Vemos Sí. mucho más material en guaraní, vemos mucho más música en guaraní. Y no Ujú. solamente eso, a mí lo que me da mucho gusto es ver jóvenes artistas, Sí, jóvenes grupos que cantan música paraguaya, ¿no? Como que se va renovando, ¿no? Ya sí, no, incluso se van fabricando. Hace poco me decía un músico, me decía, nosotros estamos tratando de hacer nuevas guarañas, ¿no? mm, Para salir un poco de repetir las mismas, para que pueda seguir viviendo, ¿no? En la cultura. sí. Es lindo eso, ¿no? María Gloria, es lindo, ¿no? Y realmente es muy Que lindo. El hecho de que
personas muy jóvenes estén siendo tan creativos con la lengua guaraní es una excelente señal, ¿verdad? Y yo creo que en el horizonte nos muestra que la lengua tiene todavía mucho por delante, de que si alguno cree que el guaraní va a morir, no, está lejos de eso. Y yo creo que más gente hoy en día se da cuenta de que si no habla guaraní en el Paraguay, hay espacios en los cuales no va a entrar nunca. Porque si uno tiene el guaraní, habla guaraní, tiene acceso a todos los espacios. Siempre va a haber cosas que no comprenda del todo si no habla la lengua guaraní o no la entiende, ¿verdad? El paraguayo es un universo aparte que solamente se abre con la lengua, porque mientras no le hables en su propia lengua vas a conocer una parte del paraguayo, pero no todas las partes. Entonces es importante poder acceder a ese universo a través de su propio código, que es el guaraní. Y yo estoy Es contenta fundamental. porque creo que hay una explosión, un boom también en los medios, porque en el WhatsApp uno encuentra memes, encuentra mensajes en guaraní que son muy simpáticos. La gente es muy creativa con el guaraní. Y bueno, en el Instagram también uno abre y encuentra cosas en guaraní todo el tiempo. Entonces, creo que el guaraní está mucho más vivo que de lo que muchos Claro, piensan. toda esa tecnología, los memes, las redes sociales, todo eso también ayuda muchísimo, ¿no? Es válido. Yo creo que me gusta mucho tu postura en el sentido de adaptar, bueno, todo es válido. No hay esa elitización, no, eso no es cultura, eso sí, no, todo entra, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tenemos que ser abiertos en ese sentido. Y también una cuestión que a veces quebranta un poco a los que son puristas, ¿verdad? Yo creo que el guaraní hay que usarlo como lo usa la gente y cuando se empieza a usar en los medios no sé tan exquisito, de digamos, ay, está mal escrito, que no sé qué, que le falta. Bueno, que se use, de cualquier modo que se use. Ya con el tiempo se va a ir instalando la forma correcta, porque el guaraní sigue en construcción en cuanto a su normativa, digamos, ¿verdad? La creación de la Academia de la Lengua Guaraní, una institución oficial, es reciente, funciona desde el 2011 apenas. La ley de lengua se creó en el 2010, a partir de ahí funciona la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Por lo tanto, hay cosas que se van a ir puliendo con el tiempo, pero que hay que darle respiro al guaraní, que se hable, que se use, que alguien lo hable mal no importa, pero que lo hable, peor sería que no se hable ni se escriba. Entonces, hay que animar a la gente. Mucha gente no se anima y dice, ay, yo no sé escribir bien, yo tal cosa. No, hay que Claro, apoyar. el miedo de ser criticado, pero Sí, al contrario, funciona. Bueno, lo que se viene entonces, el lanzamiento, vamos a refrescar un poco la memoria, el lanzamiento de India Juliana, va a el ser día 13 y 14. el sábado 17, si no me equivoco, a las 17 horas por Ñanduti, por el programa Perfecto. Casa Abierta. Vamos a estar lanzando la invitación. Vamos a hablar de la India Juliana en especial y en otro momento vamos a presentar los 10 tomos para que la gente tenga el panorama completo de qué contiene cada uno de los tomos, de qué tratan las historias, las historietas, etcétera. Y así te agradezco mucho el espacio y yo creo que en A algún usted. momento cuando tenga alguna novedad te voy a ir contando. Bueno, cuando lance más libros, ¿no? Ahí, hace poco hicieron un conteo, no, son 27, son 25, son muchísimos libros. A mí me encanta que siga escribiendo, que siga colocando conocimiento, que siga produciendo. Una curiosidad, trabajar casi como en oficina, el tema de como una cosa muy, bien concentrada para escribir. Así es. ¿Te cuesta terminar un libro? ¿O te rendís, como decía Isabel Allende? Me pasa de todo, ¿verdad? Hay cuentos, hay textos que empecé y no terminé, ¿verdad? Hay otros que empecé y terminé en tiempo récord porque me fue fácil, fluyó rápido. Eh, hay historietas que quise hacer y todavía no lo hice, o sea, tengo de todo un poco, pero en general yo elaboro el proyecto primero en mi cabeza, ¿verdad? Ahí reordeno, cuando surge la inspiración voy pensando y cuando tengo más o menos claro empiezo a producir y a veces es exactamente igual a como lo pensé, pero muchas veces en el transcurso de la producción voy cambiando, incorporo personajes, saco uno, cambio el ambiente, etcétera. Y Y bueno, a veces,
A veces me critican porque, por ejemplo, en una de las historietas que mis hijas pues son mis revisoras de los textos, a una de ellas no le gustó el final, me dice, mamá, pero acá, ¿cómo termina realmente? ¿Cómo yo sé cómo termina? Quería un final cuadradito, ¿verdad? Y le digo, ese es un final abierto. Queda a tu criterio vos darle el final. Ay, así no da gusto, me dice ella. Pero No, es claro, pero a mí me suele pasar también, ¿no? Y la gente que está, bueno, ya terminar de una vez, porque yo quiero terminar y no quiero, no, esperar que me falta algo y me acuerdo, ¿verdad? Entonces es bueno a veces que alguien te esté también, ¿verdad? Porque cuesta. Acá corrige Vidalia, sábado 31 de octubre, presentación de India Juliana. correcto. Gracias, Vidalia. Mi memoria, como siempre, es pésima. Está Está. bien. Entonces, el 31. Oh, no es el Día de las Brujas. Sí. Sí. Bueno, está bien. Perfecto. Muchísimas gracias, María Gloria. Yo voy a estar subiendo, espero que usted pueda compartir también ahí en sus redes sociales. Voy a subir en Facebook, hablando con Mike Veras. Y te agradezco bastante por la exposición y bueno, que sigan los éxitos mucho más de lo que ya tuviste. ¿Bien? Muchas gracias, Mike. Gracias Muy por tu buenas apoyo. noches. Buenas noches. Bueno.